En este video se intentó resumir el surgimiento de Roma, así como sus eras monárquica y republicana. Esta última acaba con la proclamación de Augusto como emperador en el 27 a.C., lo que representa el inicio del Imperio Romano. Para ese entonces, Roma ya se había consolidado como la potencia hegemónica de Europa y contaba con una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El máximo esplendor de Roma, sin embargo, está aún por llegar. Un imperio extendido desde la península ibérica hasta Mesopotamia, desde Gran Bretaña hasta Egipto. Un legado inmortal que se vive hasta nuestros días y que marcó el destino tanto de Europa como del mundo entero. ¿Te interesa repasar la primera parte de esta importante etapa de la historia universal? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, repasemos los antecedentes. La ya mencionada República Romana se encontró durante el siglo I a.C. en un periodo de constantes guerras civiles que denotaban que el sistema político del país se estaba volviendo obsoleto. Estas acaban con la Cuarta Guerra Civil, en la que Octavio, hijo adoptivo del recordado Julio César, vence a la alianza formada por Marco Antonio y Cleopatra, última gobernante del Egipto tolemaico. Tras esto, Octavio se plantea el nuevo destino político que debe seguir Roma. El cargo de dictador había sido ya abolido, el de rey era el motivo por el que acusaba a sus rivales de querer instaurar una monarquía y la república aristocrática ya estaba desprestigiada. La solución sería una especie de monarquía de aspecto republicano con un solo mandatario en lugar de los dos cónsules de la república y que llevaría el título de Imperator César Augustus. El nuevo emperador perteneciente a la dinastía Julio-Claudia consolidó su poder mediante el clientelismo, ganándose fieles en el Senado y en el ejército gracias a su poder económico y recursos obtenidos en sus campañas. Esto le permitió alcanzar la estabilidad interna del Estado romano y avanzar así con su expansión. Durante su reinado se culminó la conquista de Hispania, se avasallaron los estados del Cáucaso y Crimea, se expandió por la Galia e incluso se cruzó el río Rin para extender los territorios sobre la Germania. Aunque claro, esto último no se pudo mantener por mucho tiempo, pues una alianza de tribus germánicas lideradas por Arminio hacen retroceder a Roma del río Elba al Rin durante la batalla del Bosque de Teutoburgo, considerada una de las derrotas más decisivas de Roma y tras la que no se extendió más allá del Rin. Durante el reinado de Augusto se inicia también la era conocida como la Pax Romana, un periodo caracterizado tanto por su calma interna como por su seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar un notable crecimiento económico-cultural. Aunque claro, con la muerte de Augusto en el 14 después de Cristo, fue difícil encontrar a un gobernante a su altura. De hecho, algunos sucesores de su misma dinastía fueron recordados por no seguir su legado, por sus regímenes autoritarios y por dejarse llevar por los excesos. Calígula, por ejemplo, es recordado por su excentricidad, y a pesar de llegar casi a un estado de demencia, durante su gobierno se anexó el reino de Mauritania. Su sucesor y tío Claudio retomó la prosperidad del imperio e inició la conquista de Britania. Esta fue recordada por ser una de las campañas más sangrientas de Roma. La isla, defendida por varios pueblos celtas que en conjunto se denominaban como britanos, terminó de ser conquistada en 4 décadas en las que se cargaron con la vida de entre 100.000 y 250.000 celtas. En los Balcanes, también se extendieron hasta el Danubio tras conquistar el reino tracio de Odricio, fundando así la provincia de Tracia. El último emperador de esta dinastía, Nerón, es recordado por su tiranía y extravagancia, así como por su implacable persecución a los cristianos, una nueva religión originada desde principios del siglo y que iba ganando adeptos paulatinamente por todo el imperio. El suicidio de Nerón dio fin a la dinastía Julio-Claudia, dando pase a un año de gran inestabilidad, denominado el Año de los 4 Emperadores.
Esto incluyó una breve guerra civil que resultó en el ascenso de la dinastía Flavia, la más corta del imperio, con solo 3 emperadores. Esta sobresalió por organizar la administración y conseguir una mejora notable de la infraestructura del imperio con grandes construcciones, entre las que destacó el anfiteatro Flavio, cuyos restos aún persisten en la actual Roma, siendo considerados como una de las 7 maravillas del mundo moderno. En este periodo también se concreta la conquista de Britania, en donde se establece la frontera con los caledonios, los celtas predecesores de los actuales escoceses. También destaca la Primera Guerra Judeo-Romana, una rebelión en la provincia de Judea que culmina con la destrucción de Jerusalén y de su templo, considerado sagrado para la religión judía. Tras la muerte de Domiciano, se da inicio a la dinastía Antonina, cuyos primeros miembros son recordados como los 5 buenos emperadores, iniciando así una era a la que muchos consideran como la de mayor esplendor de Roma. Destacan emperadores como Trajano, de origen hispano, y quien durante su reinado el imperio alcanza su máxima expansión. Esto luego de las guerras dacias, en donde con 14 legiones romanas se somete a este pueblo, y la anexión de Nabatea, reino árabe entre los actuales Jordania y península de Sinaí, al que convirtieron en la provincia de Arabia Pétrea. Roma alcanza así una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados. El sucesor de Trajano, Adriano, es recordado tanto por sus visitas a numerosas partes del imperio como por la construcción de un muro en Britania para evitar las invasiones de los celtas al norte de la frontera. El muro es movilizado más al norte por su sucesor Antonino, aunque este último es abandonado 20 años después. Por último, tenemos a Marco Aurelio, una de las figuras más representativas de la filosofía estoica y quien cogobernaría con Lucio Vero, ambos hijos adoptivos de Antonino. Lucio Vero también emprende una campaña contra el imperio parto del actual Irán, con quien se tuvo una serie de conflictos debido a la influencia sobre el reino de Armenia en el Cáucaso. Este episodio se consolida con una victoria contra sus rivales de Partia, aunque claro, luego de importar de Mesopotamia un virus que se denominó como la peste antonina. Esta pandemia se llevó la vida de entre 5 y 10 millones de personas y llegó a causar hasta 2.000 muertes por día. El esplendor de la dinastía antonina se viene abajo durante el reinado del emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio, y quien en su afán de ganar sustento popular llegó a luchar en la arena como un gladiador. Esto no bastó para ejercer un buen gobierno y a su muerte el Imperio Romano entra en un nuevo periodo de crisis y guerras internas, ahora conocida como el Año de los 5 Emperadores. Roma no retoma la estabilidad hasta la llegada al poder de Septimio Severo, quien inicia la dinastía Severa y quien llegaría a cogobernar con su sucesor Caracalla. Ambos emperadores emprendieron guerras contra los partos, de quienes pudieron arrebatar nuevos territorios en Mesopotamia. Asimismo, la nueva dinastía comenzaría a enfrentar las invasiones bárbaras que amenazaban la integridad del territorio romano. De hecho, Septimio muere en York intentando detener una revuelta celta en Britania. Estas fueron denominadas como las invasiones bárbaras del siglo III, iniciadas en los límites del Rin y el Danubio desde el 212 y que se extendieron hasta principios del siguiente siglo. Frisones, francos, alamanes, marcomanos, vándalos, godos, así como sármatas de ascendencia irania, amenazaron las fronteras de Roma. Con esto, las legiones romanas estuvieron más al pendiente de proteger las fronteras que de buscar nuevas expansiones. Después de todo, los bárbaros, tanto germánicos como sármatas, ya no eran simples tribus. Se habían organizado mejor y creado alianzas entre ellos contra un enemigo en común, el Imperio Romano, que a tantos pueblos sometió. La dinastía Severa también fue recordada por el papel de sus mujeres, quienes participaron activamente en la vida política e incluso influyeron en los ascensos y caídas de los emperadores varones. Destaca la madre de Septimio Severo, Julia Domna, así como Julia Mesa y Julia Soemias.
respectivas abuela y madre del emperador Heliogábalo, que influyeron para que éste llegue al trono a la corta edad de 15 años. Esto se consigue tras vencer a su predecesor Macrino en la batalla de Antioquía. El reinado de Heliogábalo se considera uno de los más polémicos, no solo por temas de mala gestión, sino por sus escándalos sexuales. De hecho, algunas fuentes lo consideran como la primera persona transexual documentada de la historia. Y claro, tampoco llegó lejos, pues es asesinado para ser relevado por su primo, Alejandro Severo. Esta era también coincide con el ascenso de un nuevo imperio en Oriente que reemplazaría a los partos de origen griego, el imperio sasánida, ahora dominado por esta dinastía de origen persa, y quienes representaron una nueva amenaza para Roma, ahora en el frente oriental. Estabilidades internas, amenazas bárbaras y sasánidas, crisis económicas, todo esto se confabula para la denominada crisis del siglo III. Esta comienza con el asesinato de Alejandro Severo y el consecuente final de la dinastía Severa, y se extiende por 5 décadas. En este periodo, se producen fuertes presiones de los bárbaros, así como una aguda crisis política, económica y social. Tanto en la península itálica como en las provincias surgen poderes efímeros sin fundamento legal que luchan entre sí, por lo que ninguno de los gobiernos durante esta crisis fue duradero. Usualmente se divide en 2 subperiodos. El primero, la anarquía militar entre el 235 y 268, en donde gobernaron casi 20 emperadores, de los que ninguno sufrió una muerte natural, pues bien o fueron asesinados a traición o murieron en combate. La mayoría de estos gobernantes fueron proclamados al tener sustento del ejército romano. La falta de control de los gobernantes durante este lapso fue tan notorio que incluso se llegaron a independizar el Imperio Galo, que ocupó las provincias en las regiones de Hispania, Galia, Germania y Britania, así como el Imperio de Palmira en Oriente Próximo, en donde Roma pierde temporalmente las provincias de Siria, Arabia Petra, Egipto y partes de Asia Menor. Hacia el 274, ambos estados fueron reincorporados. Esto, luego del inicio del segundo subperiodo de la crisis del siglo III, denominado como el de los emperadores ilirios. Esto hace referencia a un grupo de gobernantes provenientes de la región de Iliria, en los actuales Balcanes occidentales, y en donde se concentraban la mayor cantidad de legiones que protegían una frontera cada vez más complicada. Si bien los emperadores ilirios también reinaron en cortos periodos y los asesinatos por ambición de poder estuvieron a la orden del día, consiguieron reunificar el imperio y sentar las bases para el restablecimiento del orden dentro del mismo. La crisis no vería su fin hasta la llegada del emperador Diocleciano, con quien se inicia el periodo conocido como el Bajo Imperio Romano, la etapa final en donde, si bien se inicia con un periodo de pacificación interna, a este le sigue un rápido deterioro de las instituciones del imperio que conlleva a su división y a la larga a su inevitable caída. Pero bueno, es algo que trataremos en el siguiente video, que será el próximo en estrenarse. Así que ya sabes qué tienes que hacer para no perdértelo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuáles crees que han sido las razones por las que Roma tuvo tantos altibajos a pesar de ser la potencia hegemónica de Europa? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!